Hola a todas y todos, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy vamos a hablar de la timidez. Si acabáis de descubrir el canal, os recuerdo que podéis suscribiros pulsando el botón rojo y activar las notificaciones para ver más vídeos literarios y relacionados con creatividad. Y si ya conocéis el canal, como siempre, muchas gracias por volver por aquí. También podéis seguirme en otras redes sociales como Instagram o Patreon. Y dicho esto, vamos allá con el vídeo de hoy, que trata sobre un tema en concreto, que es la timidez, con ser tímido o tímida, porque supongo que muchas de las personas que estáis viendo esto sois tímidas en mayor o menor medida, porque suele ser un rasgo bastante común en la gente que supongo precisamente que es un sitio donde te puedes refugiar un poco del mundo, donde puedes relacionarte con él de una forma segura. Cuando era pequeña los libros siempre me hacían sentir como que estaba en casa, como que formaba parte de una familia, que eran todos los personajes, y eso pues a veces aliviaba un poco esas sensaciones que tenía al ser tan tímida, de sentirme un poco aislada. Y por eso precisamente os quería hablar de ese tema, porque yo soy una persona muy tímida y normalmente la gente que solo me conoce por redes sociales o por YouTube suele sorprenderse cuando digo esto. No un poco como, anda ya, tú cómo vas a ser tímida si tienes un canal de YouTube, pero sí no tiene nada que ver estar aquí hablando con una cámara, con un texto que más o menos he preparado, con un programa de edición que me va a permitir cortar los trozos de los que me equivoque. Siempre hay una distancia que es la pantalla y no es lo mismo que interactuar de tú a tú con una persona que tienes delante, que puedes conocer más o menos y en el que hay un cierto grado de intimidad, aunque con los años he mejorado bastante. Tengo que decir que hubo un tiempo en el que, por ejemplo, el hecho de tener que ir a la panadería y pedir una barra de pan era un sufrimiento. Y mejor no hablemos del tema de pedir la cuenta, que todavía estoy trabajando en él, ¿vale? Supongo que las personas más jóvenes que estéis viendo esto os estaréis preguntando, ¿Raquel alguna vez mejora? Y la respuesta es que no del todo. Esa sensación de tener un poco de pánico antes de hablar con alguien, en mi caso nunca ha desaparecido, pero he aceptado que es una parte de mí, que es una parte de mi personalidad, y sobre todo lo que estoy aprendiendo es a gestionarla. Pues a lo mejor nunca voy a llegar a una fiesta y me voy a poner a hablar con todo el mundo en 5 minutos, pero tampoco ponerme en una esquina aunque haya personas con las que quiera hablar porque tengo miedo de acercarme. Creo que para aprender a gestionar un poco esta timidez es importante que cada uno sepamos por qué nos sentimos así. Y en este vídeo voy a hacer dos cosas. Por una parte os voy a hablar de mi propia experiencia y por otra os voy a recomendar libros que creo que tienen que ver con este tema o que os pueden ayudar. Pero como siempre que hablo de estas cosas os recuerdo que es solo mi experiencia, que puede que haya personas tímidas que estén viendo este vídeo que no se sientan nada identificadas con lo que voy a decir, y que en cualquier caso, si estáis en un punto en el que vuestra timidez os impide vivir vuestra vida o que simplemente pensáis que puede que algo de ayuda os venga bien, no dudéis en pedir ayuda profesional. Y dicho esto, voy a contaros lo que he aprendido yo sobre la timidez durante estos años, y es sobre todo que se produce por dos cosas. Una es la autoestima, el no tener una autoestima sana, y la segunda es un montón de falsas creencias y de pensamientos erróneos, como que podemos leer la mente de los demás, como darle mucha más importancia a algunas cosas de las que tienen, o siempre tender a pensar de la forma más catastrófica posible. El modo en que nos ven los demás se convierte en un espejo que nos dice cómo somos y quiénes somos. El sentido de la propia valía que tiene el ego está ligado a lo que vales a ojos de los demás. Esta frase me la encontré en el libro de Un Mundo Nuevo de Eckhart Tolle, y para mí en ese momento al leerlo tuvo que ver con muchos de esos miedos que yo he tenido a la hora de relacionarme con los demás. Y es que hablaba precisamente de cómo la timidez se compone de dos factores. Por un lado, un deseo de ser más, en el sentido de ser suficiente, de ser validado, que te digan que tu forma de ser está bien, que lo que haces está bien. Y por otro lado, ese miedo de que al irte a relacionar con alguien no vayas a encontrar esa validación, sino todo lo contrario, vayas a sentir que tu valía desciende. Y no sé vosotros, pero a mí una de las cosas que siempre me han dado más miedo de hablar con los demás es quedar como una tonta o decir una tontería, y eso ha hecho a lo largo de mi vida que me relacione menos de lo que me hubiese gustado, y eso a su vez hace que me sienta más torpe, y eso hace que me relacione menos, y al final, si no lo rompes, es un bucle. Sobre esto lo que intento pensar es, en primer lugar, que tú no sabes qué piensan otras personas, no tenemos el poder de leer la mente, todo lo que podamos creer que están pensando es producto de nuestra imaginación, así que no tiene demasiado sentido que intentemos decir, va a pensar esto, va a pensar lo otro, porque piense lo que piense, es muy probable que nunca lo sepamos a no ser que nos lo diga. La segunda cosa es que vamos a suponer que de verdad tú sabes que esa persona ha pensado algo malo de ti por una interacción de 15 segundos, vamos a decir, y que
Eso es una de las cosas más importantes para mí, darme cuenta de ese y que no puedes caerle bien a todo el mundo, ya sea porque es una persona que por lo que sea le tiende a caer mal todo el mundo o porque por algún motivo no sois del todo compatibles. Va a haber gente a la que no le caigas bien y tengo que decir que es la minoría de la gente, a no ser que vayas por ahí, pues no sé, diciéndole burradas a la gente o tirando basura o yo qué sé, ¿sabes? Gritándole a perritos, no lo sé. El caso es que le caigas bien o no a los demás, la validación que tú necesitas no viene en ningún caso de fuera, no debe de venir de fuera, sino de ti mismo, del hecho de que todas las personas estamos en el mismo plano. No tienes que sentir en ningún momento que vas a ser menos que nadie, porque no lo eres. Y esto es lo que supone tener una autoestima sana, que es un largo camino, es un largo proceso. Para que no te importe lo que piensen los demás de ti, creo que es fundamental quererte a ti mismo. Muchas veces mi timidez viene marcada pues por todos esos pensamientos erróneos, y uno de ellos es el de darle muchísima importancia. No sé si os ha pasado alguna vez ir a una fiesta, a cualquier tipo de evento con personas que a lo mejor no conoces muy bien, irte a tu casa pensando en todas las posibles tonterías que has dicho y en todas las posibles tonterías que has hecho y darle vueltas durante días atormentándote qué están pensando de ti estas personas. Y siendo realistas es bastante absurdo, no solo por lo que os he contado antes de que no podemos saber qué han pensado, sino porque realmente ¿qué importancia tiene en la vida de estas personas que apenas conocemos lo que hayamos hecho o dejado de decir? Lo más probable de hecho es que esas personas hayan ido a su casa pensando en las tonterías que hayan podido decir ellos, o pensando en sus cosas, yo qué sé, en lo que tienen que hacer mañana, en cualquier otra cosa, porque siendo realistas no somos tan importantes. Puede sonar un poco raro a lo mejor, pero para mí el momento en el que me di cuenta de que no era tan importante y de que realmente a nadie le importaba lo que dijese o lo que hiciese mientras no sea algo terrible, ese momento fue muy liberador para mí. Pensar que en realidad incluso si alguien piensa mal de ti van a ser 2 segundos de su vida y después vas a seguir pensando en sus problemas porque no tiene tiempo para ti. Y el último error de pensamiento que he cometido yo con este tema de la timidez es el de pensar siempre en lo más catastrófico, es decir, automáticamente asumir que tú vas a ir a un sitio y que todo el mundo va a pensar mal de ti. Aunque no tengas ningún motivo real para creer eso, creerlo simplemente. Y esto me parece también, cuando lo analizas con perspectiva, bastante absurdo, porque significa suponer que la mayoría de la gente está todo el rato pensando mal de todo el mundo, y eso no es así porque sería agotador. Pensad en vosotros mismos, estoy segura de que cuando conocéis a alguien no estáis pensando a ver qué ha hecho mal o motivos para que os caiga mal. Entonces, ¿por qué partir de esta base de que todo el mundo está preparado para odiarte y para pensar mal de ti? No es algo que tenga demasiado sentido. Creo que nunca voy a dejar de ser una persona tímida, nunca me va a gustar ser el centro de atención, irónicamente, porque tengo un canal de YouTube y hago presentaciones de libros hablando sobre mis libros, pero bueno, nunca voy a llegar a un sitio y voy a ponerme a hablar con todo el mundo y a ser súper extrovertida porque no es quien soy. Pero estoy dispuesta a no dejar que estos pensamientos me atormenten y aprender a que puedo pedir la cuenta en un restaurante, que no pasa nada porque se oiga mi voz. Entonces, si os sentís así, yo os invito a que sobre todo intentéis analizar eso, por qué os da tanto miedo, qué es exactamente lo que os paraliza, y que trabajéis en ello y que pidáis ayuda si hace falta. Pero bueno, por ahora lo que yo puedo hacer es recomendaros estos libros que creo que os pueden ayudar, ya sean de ficción o de no ficción, por distintos motivos. Tengo la firme creencia de que los libros nos ayudan a avanzar en la vida, que los libros tienen todos los conocimientos que necesitamos saber sobre el mundo, sobre nosotros mismos, y que solo se trata de encontrar el libro adecuado para cada momento. El primer libro que os quiero recomendar es el de Fangirl. Yo me sentí muy identificada con este libro. Trata sobre una chica que se llama Kat, que empieza la universidad, es un poco la primera vez que tiene que ir a un entorno tan nuevo. Llega al punto extremo en el que no se atreve ni siquiera a comer en el comedor, come siempre en la habitación de su residencia, se tira meses sin hablar con nadie, su único vínculo con el mundo exterior es el ordenador. Pero a lo largo de la novela Kat va a ir superando estos miedos, va a ir abriéndose, saliendo de su cascarón, y en parte lo va a conseguir gracias a todas las personas que hay a su alrededor que están dispuestas a ayudarla y a intentar no ver qué hay detrás de ese escudo que se ha puesto a sí misma. Me gustó mucho toda esta parte sobre cómo se siente ella, sobre esos miedos y sobre todo por cómo puede superarlos. Entonces, si os sentís así, si estáis en ese momento de vuestra vida, creo que empatizar con Kat y veros reflejados en ella y ver que hay gente dispuesta a ayudar y que hay gente buena en el mundo puede ser muy buena lectura, un poco para motivarnos, y siempre viene bien tener un personaje en el que proyectarte y ver que no estás solo. En el siguiente libro que os voy a recomendar, el personaje protagonista es más bien
todo lo contrario, no es en absoluto una persona tímida, de hecho es más bien de llegar a un sitio y ser el centro de atención enseguida. Y bueno, comete muchos errores por el camino porque ya no sabe muy bien cómo se tiene que comportar en el entorno al que llega y hace un poco esto de fíngelo hasta que te conviertas en ello. Y bueno, tiene su lado positivo y su lado negativo. Y el libro en cuestión es How to Beat a Girl de Caitlin Moran, y lo que me gusta de este libro y lo que creo que os puede ayudar es el hecho de que este personaje comete un montón de errores y mete mucho la pata porque al ser una persona tan extrovertida y que se pone a hablar como el punto contrario de no tener filtro, y sin embargo de todos estos errores, de todas estas situaciones en que se muere de vergüenza, aprende algo, tira para adelante y no pasa nada porque haya pasado un montón de vergüenza por hacer esa estupidez. Entonces me parece que en ese sentido es bastante empoderante. Que alguien te diga, bueno, pues cuando eres joven sobre todo vas a cometer muchos errores y vas a meter mucho la pata y vas a decir, oh Dios mío, tierra trágame, pero no pasa nada, no pasa absolutamente nada, tu vida sigue hacia adelante y ya está. Otro libro que a mí me ha hecho mucho pensar, sobre todo en la parte de estos pensamientos de los que no puedes salir, es el de Mil veces hasta siempre, en el que la protagonista es una joven llamada Aza que tiene estos bucles de pensamientos de los que es incapaz de salir, y yo me sentía muy identificada sobre todo por la forma en la que funciona su cabeza, como cualquier cosa de repente se convierte en un remolino sin fin, ¿no? Que es precisamente lo que representa la portada. Me parece que está muy bien contado. En este caso a la protagonista le pasa sobre todo con el tema de las enfermedades, pero como os decía, también te puede pasar con estar días y días dándole vueltas a algo que has hecho. Si buscáis a alguien con quien identificaros en ese aspecto, creo que este podría ser una buena lectura. Sobre todo porque a veces ver las cosas desde fuera te permite verte con más perspectiva a ti mismo. Había momentos en los que me agobiaba un poco, pero me alegro mucho de haberlo leído porque, no sé, te permite entenderte un poco mejor a ti mismo. Esto es algo bueno que tienen los libros muchas veces. También os quiero recomendar los dos libros de Conor Franta, A Work in Progress y Note to Self, sobre todo el de A Work in Progress, que es donde habla un poco más de su experiencia vital a modo de biografía. Este quizás es un poquito más poético, más artístico, más abstracto. Conor Franta, para quienes no lo conozcáis, es un youtuber estadounidense súper famoso. En sus libros cuenta como aunque se considera un 62% extrovertido, es una persona bastante tímida, que no le gusta ser el centro de atención, que prefiere observar, y es irónico porque es una superestrella de internet y además empezó a hacerse famoso muy joven, y me pareció muy interesante cuando lo leí cómo había ido aprendiendo a gestionar todas esas cosas, ¿no? Esa idea de que de repente todo el mundo tenga una imagen de ti y que tú tengas una imagen pública. Y es curioso porque él tuvo que crecer y que madurar con eso. Me parece que puede ser un libro muy inspirador porque si él ha conseguido seguir con su carrera, seguir donde está, hacer todo lo que ha hecho siendo tan joven, creo que puede inspirar a quien lo lea a que ser tímido no tiene por qué ser una limitación en tu vida, ni en absoluto, sino pues simplemente un rasgo de tu personalidad que forma parte también de tu encanto. Otro libro que sin duda seguro que conocéis pero que no quiero dejar de incluir en este vídeo es el de Wonder, o en español La lección de August, porque creo que en este libro se recalca algo muy importante, y es que siento que el ser humano en general es bueno. Al final se demuestra que hay muchísimas personas buenas y todos los mensajes que hay en este libro, no sé, me parece como que pueden ayudar un poco a ver el lado positivo de la humanidad. Y el último libro que quiero recomendar es de no ficción, es un libro de autoayuda que se llama Adiós ansiedad y se basa en la terapia cognitiva, que básicamente consiste en aprender que son tus pensamientos los que están haciendo que tú te comportes de una forma o de otra, o que te sientas de una forma o de otra. Y te enseña algo que yo nunca había pensado antes de leer este libro, que es que tú puedes controlar tus pensamientos, es decir, tus pensamientos no te tienen que controlar a ti te puede llegar un pensamiento negativo si es a lo que tienes un poco entrenada la cabeza, por decirlo de alguna manera, pero tú puedes reconducir ese pensamiento, puedes corregirlo y puedes buscar un pensamiento alternativo. En mi caso mi timidez venía sobre todo por esos miedos, por esos pensamientos, es una de las cosas que más me ha ayudado, así que os lo recomiendo encarecidamente. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado un montón y que os sea súper útil porque sé que es septiembre, que empieza el colegio, que muchos estaréis yendo a universidades nuevas, a colegios nuevos, a institutos nuevos, y que son momentos un poquito difíciles si eres una persona tímida, pero no pasa nada, os prometo que sobreviviréis, que todo va a ir bien y que, como os digo, puede que esa sensación de vértigo nunca desaparezca, pero se aprende no solo a vivir con ello, sino
a sacarle lo positivo. Y contadme en los comentarios si sois personas tímidas o si no, y cuáles son vuestros trucos pues para vivir un poco con ello sin que os domine y sin que os lleve el pánico. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, no os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para ver más vídeos como este y de darle a la campanita si queréis enteraros de cuando subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao, chao.